Bien, el tema del que voy a hablar, tal y como ha anunciado, se llama libertad de expresión en la China clásica. Este tema sé que puede resultar un poco llamativo, porque habitualmente se asocia a China no precisamente con la libertad, sino más bien con todo lo contrario. Una vez, de hecho, me comentaron en Facebook, a raíz de esta cuestión, que cómo que en China había habido libertad de expresión. Me dijo uno. Y me continuó diciendo, yo pensaba que China era el ejemplo de despotismo. Quizás por la influencia del cine, también por supuesto la influencia del orientalismo, es decir, esa corriente que veía las culturas no europeas como lo opuesto, se ha creado una imagen de China bastante distorsionada, que no siempre se amolda con la realidad. Y sí, hubo déspotas en China, no voy a decir que no, por supuesto que los hubo, y los hubo muy déspotas, pero lo que pasa es que una historia de varios milenios, como es la historia de China, ha habido de todo. Y en concreto ha habido épocas como la época en la que nos vamos a centrar, el periodo de los reinos combatientes, donde el grado de libertad de expresión es considerable, o era considerable, mejor dicho. Bien, pues empezamos. En primer lugar, es necesario aclarar qué es qué es lo que entiendo por libertad de expresión. Es decir, esta presentación se basa en la siguiente definición de libertad de expresión, que es la que viene en el punto 2. Es decir, es una escasa limitación en la expresión de ideas. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, en ningún país, ni siquiera en los más libres, existe libertad de expresión absoluta. Es decir, si, si yo os insulto, vosotros me podéis denunciar. Yo insultando, llamando cosas muy feas, estoy haciendo uso de la libertad de expresión. Yo, si decido que vosotros no sois personas dignas de mi consideración, digo, me caéis mal, por lo tanto os empiezo a insultar. Vosotros quizás os enfadaríais o denunciaríais, bueno, de alguna manera sancionaríais este comportamiento, porque aunque sea libertad de expresión es algo que no se admite ni como bueno e incluso en algunos casos ni como legal. Por lo tanto, entiendo que la libertad de expresión es cuando las dificultades que existen para expresar ideas son reducidas. Habitualmente se entiende que la libertad de expresión es un derecho y mi punto de vista es que en algunos países es un derecho y hay libertad de expresión, pero no necesariamente el hecho de que figure por escrito que existe la libertad de opinión significa que en la práctica se pueda decir lo que uno estime oportuno. Por ejemplo, en Corea del Norte, Ah, yo, muy poca gente, aunque los hay, dirían que es un país en donde hay libertad de expresión, salvo individuos como Alejandro Caudevenos que dicen que hay libertad de expresión, aunque eso sí, incluso el propio Caudevenos dice, hay limitaciones y hay que ser respetuoso, dice él. Pero bueno, en general, muy poca gente diría que en Corea del Norte hay libertad de expresión. Sin embargo, figura en su ley el derecho de hablar libremente. Es decir, esto ha pasado en muchos países, que figura el derecho de libertad de expresión, pero en la práctica no se da. Por lo tanto, para que exista libertad de ideas, lo que desde mi punto de vista es necesario es unas circunstancias históricas que lo propicien. Y bien, vamos a hacer un pequeño repaso bastante conciso del periodo de los reinos combatientes. Esta es la época clásica del pensamiento chino, se data entre el siglo V y III antes de Cristo y empieza con la desintegración del reino de Qin y termina con la unificación de lo que entonces se conocía como lo que está bajo el cielo por parte del primer emperador, el emperador Qin Shi Huang. Esta época marca las líneas que la filosofía china posterior seguiría y se caracterizó por una gran cantidad de escuelas de pensamiento. Desgraciadamente,
Hoy solamente conocemos unas pocas, pero se cree que habría unas 100 escuelas. Y es llamativo porque últimamente se están descubriendo manuscritos que nos muestran que la variedad de ideas era mucho mayor de lo que se creía. Es decir, fue una época muy rica que, desgraciadamente, la unificación de lo que está bajo el cielo por el primer emperador destruyó. ¿Y por qué lo destruyó? Porque el primer emperador decidió quemar todos los libros cuya ideología estimaba poco oportuna y a partir de ahí se perdió mucho saber. De hecho, la mayor parte de los textos que tenemos de este periodo son reconstrucciones que se hicieron durante la dinastía Han. Además, son reconstrucciones que se hicieron en el alfabeto que entre la dinastía Qing y la dinastía Han se fue normalizando, es decir, el alfabeto chino que conocemos ahora. Antes cada reino tenía su propio alfabeto y primero en la dinastía Qing y después se consolidó en la dinastía Han, se unificó. Esto hace que los textos que tenemos ahora, en teoría, de los reinos combatientes, realmente sea una traducción a la escritura unificada que hicieron los filólogos de la dinastía Han. Bien, este periodo de los reinos combatientes, que, repito, se caracteriza por ser una época de descentralización política, tiene estos rasgos. En primer lugar, no había un único emperador. Bueno, existía el Hijo del Cielo, que era el emperador de los Zhou, pero era emperador más de nombre que de facto. De hecho, de facto no era emperador. China entonces estaba dividida en varios reinos feudales. Es cierto, esto empezó ya en la época anterior, el periodo de primaveras y otoños, y siguió en los reinos combatientes. Es cierto que en esta época, en comparación con primaveras y otoños, se empezaron a crear estados grandes. Es decir, el proceso que se dio desde el siglo V, donde había una gran descentralización política, hasta el siglo III, fue de una concentración cada vez mayor del poder en manos, primero, de unos reyes y finalmente de un único emperador. Bien, esta descentralización política fue el caldo de cultivo perfecto para el talento. ¿Y por qué motivo? Porque si a uno no le aceptaban las ideas en un reino, podía irse a otro. Asimismo, los señores feudales y reyes necesitaban estar rodeados de los mejores, porque querían sobrevivir, querían que el pueblo le pagase debidamente sus tributos, no querían ser conquistados por otros. Y anteriormente, las cortes estaban formadas por aristócratas, es decir, la gente que formaba parte de los gobiernos era por criterio de sangre. En este periodo tan complejo, dicho criterio basado en el nacimiento fue sustituido por otro basado en el talento. Y esto, por supuesto, fomentó mucho la libertad de expresión, es decir, hubo un incentivo muy grande a que la gente estudiase duro y persuadiese a un gobernante sobre cómo administrar su país y de esta forma obtener reputación y cargos. A este cultivo del talento que se dio en los reinos combatientes hay que añadir que, a diferencia de otras épocas, no había una burocracia, una institución que controlase el conocimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en épocas posteriores se creó un examen, los exámenes imperiales, el Kōchi, que instruía a los futuros funcionarios de la corte unos valores. En otras culturas, lógicamente, hubo esto, pues en la Iglesia, no digo el catolicismo ni el protestantismo, la Iglesia, es decir, la estructura burocrática que gestionaba la religión, pues fue una institución que controló mucho el conocimiento, al menos hasta hace unos pocos siglos. Por supuesto, la burocracia académica a día de hoy también no deja de ser una institución que controla el conocimiento. Pues bien, en esta época, del periodo de los reinos combatientes, no existía nada que controlase el conocimiento. ¿Qué implicaciones tiene esto? Que no, no se perseguía a nadie por tener una ideología concreta. No, no, si uno era moísta o era confuciano o era taoísta, no había nada como una inquisición o unos exámenes imperiales que le cortasen los pies o se los parasen a esta persona.
Bien, ¿cómo abordo yo este tema de la libertad de expresión? Que aclaro, este es el seminario introductorio, posteriormente iré a los detalles. El libro en el que he basado este trabajo de investigación es este de aquí, el Changuo Tse. ¿Qué es el Changuo Tse? Es un conjunto de Tse, es decir, de manuales de estrategia o descritos con estrategias, mejor dicho, procedentes del periodo de los reinos combatientes. Como he dicho antes, durante la dinastía Han se recuperaron muchos de los escritos que eh, el primer emperador mandó quemar o que se habían desperdigado por ahí. Pues bien, en esta época había expertos en persuasión que se traían consigo a estudiantes y escribían historias de esto. Es decir, es como si ahora hay un gran empresario al que siguen muchos estudiantes que van anotando las cosas y las cosas que dice y lo que hace. Pues bien, este libro está formado por este tipo de escritos, es decir, historias de cómo los grandes oradores del periodo de los reinos combatientes conseguían sus objetivos. Todos estos escritos tenían diversas procedencias y durante la dinastía Han el bibliotecario Liu Xian se las encontró en una biblioteca, los puso junto y los editó. ¿Y qué valor tiene el Sankoze? Bueno, es la obra por excelencia que nos muestra cómo era la política en el periodo de los reinos combatientes. Es decir, podemos saber cómo se trataban los asuntos en la corte de reinos o estados feudales. Es un texto muy bueno para entender qué es lo que hay detrás de los grandes filósofos como los taoístas, los moístas o los legistas. Bien, como he dicho antes, este libro está constituido por anécdotas que nos enseñan cómo persuadir al gobernante. Hay muchos tipos de anécdotas, pero la más común es que el rey tiene un problema y uno dice, pues vos tenéis que hacer esto, tenéis que aliaros con Wei porque así podéis hacerle mejor frente a Qin y al final viene el resultado desde el punto de vista de la persuasión, que es al rey le gustó y lo aceptó. Es decir, nos proporciona muchos ejemplos de cómo se persuadía. Pero además de esto nos aporta información histórica interesante. Por ejemplo, los Shi, ¿quiénes eran los Shi? Los Shi, perdón. Eran gente que se suele decir que procedían de la parte más baja de la aristocracia, pero que económicamente habían ido a menos. Es decir, eran personas con poco poder y poca capacidad y poco dinero, pero que estaban cultivadas en el saber. Es decir, eran una élite intelectual, por decirlo, que en muchos casos no tenía ni poder ni dinero. Pues bien, estos sí que iban de reino en reino o de estado feudal en estado feudal buscando a alguien que la cogiese, cuando sus ideas no eran aceptadas en un sitio se podían ir a otro. Esto es, por ejemplo, hay un caso que es el de Zhu Qin. Zhu Qin era un shi que primero intentó persuadir al rey de Qin, el rey de Qin no le hizo ni caso, y se puso a estudiar, estudió un libro de estrategia militar, estudió otro que se llama el Koikutsu, que es un libro sobre cómo influir en las emociones del gobernante, y tras estudiar duramente estos dos libros, se marchó a la corte del rey de Chao, persuadió al rey de Chao y obtuvo un cargo importante dentro de esta corte. Además de esto, Zhu Xing, además de un cargo importante, muchos cargos y demás, obtuvo su propio feudo. ¿Qué más nos cuenta esta obra? Es algo llamativo. A mí me llamó mucho la atención la primera vez que leí este libro. Y es una anécdota que de hecho yo he traducido, que la tengo en academia.edu, que es una historia en la que un hombre llamado Zhou Qi quiere saber si es más guapo que un conocido suyo que se llama Shikong. Entonces le pregunta su opinión a su esposa, a su concubina y a su huésped. Obviamente, estas tres personas le dicen que, claro, que Zhou Qi es más guapo que Shikong,
pero Zhou Qi, con bastante inteligencia, se da cuenta que no le están diciendo la verdad. ¿Por qué? Porque hay una relación de interés, amor o como se le quiera llamar. Entonces no le están diciendo que él es más feo que Shikun. Bien, entonces le cuenta esto al rey de Qi y le dice que además su situación es muy grave porque dentro tiene muchas concubinas, muchos ministros y seguro que hay muchos que no se atreven a decirle sus errores y eso es malo. Entonces el rey de Qi dice, tienes razón, tienes mucha razón. Y decreta una ley. ¿Y qué dice esta ley? Que aquel que me diga mis errores a la cara, le doy el premio más grande. Aquel que lo haga por escrito, le doy el premio del medio. Y por último, aquel que lo haga a mis espaldas, y si yo me entero, pues le doy el premio más bajo, es decir, le doy algo. Como veis, se aprecia las críticas. ¿Y por qué? Por cuestión de bondad, de ver moral, no, porque el rey de Qi comprendió que si conocía las críticas de su gente, tanto de la gente de la corte como de gente del pueblo, podía gobernar mejor su país y sobrevivir a los ataques de otros reinos. Bien, pero no solo esto. Hay historias interesantes. La más famosa está protagonizada por un shi que se llama Yen Chu. Y es que el shi tenía el derecho de reprimir al gobernante inepto. En esta historia, la Yenshu, primero el rey le dice, el rey de Qi, es también el rey de Qi le dice a Yenshu, ven, ven, que yo soy el rey, tienes que venir aquí a rendirme los respetos. Y le dice Yenshu, eso nada, eso quiere decir que soy un pelota. No lo dice así exactamente, pero más o menos es lo que le quiere decir. Y dice el rey, pero ¿cómo te atreves? Y dice, porque yo soy, y lo que le dice es que yo soy un sí de verdad, que no soy como esos aduladores que embaucan a gobernantes ineptos. Y a pesar de que la bronca una y otra vez, el rey de Qi le pide a Yen Shu que sea su consejero. Yen Shu al final le dice que no, que después de abroncarle por su arrogancia, lo que quiere es volver a su pequeño feudo. Bien, y precisamente en esta historia de Yenshu hay un pasaje en el que los ministros del rey de Qi le dicen que en esa corte hay shi procedentes de todo lo que está bajo el cielo, es decir, que muchos shi van al reino de Qi a asesorar al rey. Pero sin embargo, Yenchu eso no le gusta. Él le echa su reprimenda al rey de Qi y después se retira, no quiere cargos. Y esta actitud me ha hecho pensar mucho. Y es que personas como Yenchu o Chuanzi, que tiene una actitud similar, una vez le ofrecieron un cargo y lo rechazó, dijo que él no quería ser como una tortuga de lujo que estaba de adorno en una corte. Él decía que prefería tener la vida de la tortuga que arrastra su cola entre el barro. Este tipo de personas son los eremitas, es decir, personas que tienen su origen en los reinos combatientes y que a lo largo de las distintas dinastías de China decidieron alejarse de los asuntos de la política y vivir su vida. Y el opuesto a estos fueron los que desde mi punto de vista tuvieron una influencia bastante perniciosa en la libertad de expresión. Y es que habitualmente se cree, esto por ejemplo lo dice Yuri Pines, o lo da a entender, mejor dicho, no es muy específico, que se debe al proceso de centralización del poder en manos de una serie de gobernantes. Es decir, desde el siglo V al siglo III, el poder se va concentrando hasta que el primer emperador conquista lo que está bajo el cielo y se proclama Qin Shi Huang. Bien, lo que pasa es que esto no es todo manu militari.
esta centralización del poder, que efectivamente sí que se da y es paulatina, desde mi punto de vista, y esto es algo que por supuesto podemos debatir, se debe a que había tal incentivo de los pequeños nobles locales que tenían un terruño, pero no se conformaban con eso, en ir a cortes grandes, a asesorar a los reyes y a servirlos. Dicho de otro modo, que tener un feudo pequeño o una tierra simple o vivir la vida de forma humilde no es algo que a todo el mundo le guste. El ser humano lo que quiere es poder y dinero. Y si se da el caso de que hay una corte que ofrece muy buenos incentivos a aquellos que trabajan para un rey, lógicamente la gente trabaja para un rey. Es, en este sentido es interesante una historia muy conocida del Changhuozi, que aparece también en las memorias históricas, de uno de los grandes señores feudales del periodo de los reinos combatientes que se llama Meng Changqing. Meng Changqing trabajaba para el rey de Qi, pero un día el rey de Qi lo despidió, le dijo que no le quería. ¿Qué hizo? Afortunadamente, Meng Changqing tenía entre sus huéspedes a una persona muy inteligente que se llama Feng Xuan. Feng Xuan le dijo, tú trata bien al pueblo a tu pueblo, al de Xie. De hecho, como Mon Chanqing no le hacía demasiado caso, este hombre, Feng Xuan, fue al pueblo de Xie, es decir, el feudo de Mon Chanqing, y decidió no recogerle de sus impuestos. Es decir, vea que la gente tenía hambre y dijo, no hace falta que le deis dinero a Mon Chanqing. Toda la gente de Xie se quedó muy contenta. ¿Y qué pasó? Que cuando el rey de Qi despidió a Mon Chanqing, Meng Chanqing se fue a Xue, ahí todos la aclamaron, dijeron, viva Meng Chanqing, viva Meng Chanqing. ¿Qué sucedió? Que los reyes de al lado, el rey de Wei y el de Qi, viendo que este tenía un apoyo popular muy grande, decidieron, uno, el de Qi lo quiso contratar y el rey de Wei le dio una oferta mayor. Entonces, Meng Chanqing se encontró en un dilema, ¿sirvo al rey de Qi o al rey de Wei? Y Feng Shuan le dijo, bueno, tú ante todo mantén tu casa, tu sede principal en Xue y después trabaja para el rey de Qi. ¿Por qué? Porque si tú mantienes tu sede aquí, tu casa aquí en Xue, y el rey de Qi te despide, primero puedes ir a Wei. Si el rey de Wei te despide, puedes volver a Xue. En estas circunstancias, dice el texto del Changhuozi, Meng Chanqing vivió feliz hasta el final de sus tiempos. ¿Pero por qué? Porque le hizo caso a Feng Xuan y no decidió abandonar su territorio para irse a una gran capital y servir a un gran rey, que es lo que hicieron muchos Shi. ¿Esto qué hizo? Que el poder de determinados reyes se fuese agrandando, agrandando, hasta que al final lo que está bajo el cielo, que era como se conocía China en aquel entonces, quedó bajo el gobierno de un solo emperador. Bueno, no sigo con la charla porque me interesan más los comentarios que me hagáis y como he dicho a lo largo de esta presentación, esto es una introducción general. En seminarios posteriores trataré con más detalle las cosas que he ido diciendo en esta presentación. Muchas gracias a todos por vuestra escucha.